Buenos días, bueno, casi al mediodía. Primero, saludar a la mesa principal, la iniciativa de este evento, la participación clara que han venido teniendo. Yo en esta parte final voy a tocar aspectos complementarios que de una u otra manera siempre la aspiración es que existan más aspectos complementarios con la claridad de las exposiciones, está claro, de las tres exposiciones. De una u otra manera voy a puntualizarme algunos temas que bueno, no sin ser repetitivo, pero bueno, marca una posición creo que es central en lo que esperamos todos. O sea, es decir, se da una norma de este tipo, se da con el respeto, por si acaso, antes que nada, a toda la comunidad jurídica, porque todos de una u otra manera han venido expresando algunas opiniones. Esta norma es una norma que ha generado distintas opiniones de agentes notariales, judiciales, etc. Y creo que por ese lado está bien, algunas discrepancias, etc. Todo es parte justamente de la mejora y la aplicación de una norma de este tipo. Pero en este caso sí, de una u otra manera, resaltar en primer término la trascendencia que existe en tres actores centrales: notario, juez y abogados. ¿Está claro? Y esto lo vamos a entender un poco más en las láminas posteriores que vienen. Jueces y notarios un poco más puntualizados en la norma, pero abogados está claro porque de una u otra manera yo comenté en un evento justo el que citaba Jorge la vez pasada, hecho en el colegio de notarios, como la afirmación de algunos abogados en reclamo de esta norma era más bien que estaba afectando el espacio laboral de trabajo de algunos abogados que inclusive pretendían presentar algunas cartas al colegio de abogados. O sea, en pocas palabras, no me resuelvas el litigio, porque si me lo resuelves me quitas un espacio laboral. O sea, está claro que esto era un absurdo. Pero bueno, el Congreso de la Comisión de Justicia ha aprobado justamente la semana pasada esta ley de la abogacía peruana, donde inclusive en ese proyecto que ya pasará al Pleno se está fijando claramente esta sanción rápida a conductas dilatorias que se presentan normalmente en el abogado. Como vemos, más que un ejercicio de profesión, simplemente apunta a un distanciamiento de una solución a un problema determinado. Eso está claro. Bueno, dicho esto, hasta la siguiente pregunta. Hay un autor, Richard Epstein, que hablaba pues, de reglas simples para un mundo sencillo. Realmente esta es una norma simple. Va a generar un montón de debate, pero la estructura misma de la norma, conforme se pueda ver, es una norma simple, está claro. Y así como la norma es simple, lo que quiero en este espacio, ver esta lámina, es puntualizarme y centrarme a lo sencillo que encontró y tenía que regularse. Como bien dijo Jorge, no ha sido una solución del actor notarial para buscar que tengan de repente alguna actividad notarial más grande, sino, está claro, esta es una coincidencia entre actores del Congreso, el mismo Poder Ejecutivo y la sociedad que encontraba o encuentra problemas concretos. ¿Cuál es? Oye, ¿cuál es el hecho fáctico? Oye, bueno, si no me estás pagando, ¿qué tengo que hacer? O sea, no debería seguir en el inmueble, eso está claro y natural. Creo que cualquiera tendría una reacción natural en este caso. En segundo lugar, si ha vencido tu contrato, ¿qué haces en el inmueble? Evidentemente, entonces, estos aspectos tienen que tener un manto de actuación legal o actuación legislativa. Pero al momento de legislar hay que fijar primero claramente la estructura de la solución que se está planteando. Antiguamente las soluciones en materia de arrendamiento en algunos casos apuntaban a soluciones, por ejemplo, de protección al arrendatario. ¿Está claro? El ciclo pasado encontrábamos un montón de leyes que se iban prorrogando, justamente para mantener algunos contratos de casa-habitación. ¿Está claro? Entonces, esta norma, que quede claro, parte por una decisión jurídica estructural, transversal, a todo lo que podemos hablar. Y se ha decidido proteger al arrendador. ¿Por qué? Porque en esta situación de dos hechos fácticos, evidentemente hay una situación injusta hacia el arrendador que hay que resolver, ¿está claro? Y la dilación de los procesos, ya sabemos, hace que la distancia de pago de rentas, etcétera, causa mayor perjuicio, ¿está claro? Entonces, la estructura legal es proteger al arrendador. Porque si no protegemos al arrendador, se desincentivan los objetivos que justamente manifestaba Pancho. Pancho, dices en adelante, el congresista Francisco Villavicencio, o sea, nuestro buen amigo. Miren, ¿por qué? Pues si queremos fomentar la construcción de viviendas, si queremos fomentar en este caso la inversión en construcción, el arrendamiento de jóvenes, etc., está claro que tenemos que atacar al que está sufriendo el problema, que es el arrendador. ¿Está claro? Entonces esta norma estructuralmente, y lo voy a decir porque tiene que ver con gran parte de lo que voy a comentar,
incluyendo la oposición y todo lo demás, es básicamente mirar la decisión jurídica que se ha tomado de protección al arrendador. ¿Qué pasa con el arrendatario? Estructuralmente también hay otra situación que también yo la considero transversal, que habría que mirarla. ¿Cuál es? El arrendatario pasa a legalmente generársele, a entender, perdón, que se le genera un espacio de protección jurídica como lo deberá tener, pero a posterior a la desocupación del inmueble. Está claro, o sea, ¿para qué vamos a proteger al arrendatario antes de la desocupación? O sea, si algo ha perjudicado al arrendatario, si el arrendatario de otra manera puede conseguir un mecanismo jurídico diverso que la jurisprudencia y la casuística lo presenta, para obtener la nulidad finalmente de la decisión notarial, o del acto notarial, para no decir la decisión como bien lo dice Jorge, está claro que hay un espacio posterior de nulidad. Y todas estas reformas, ¿por qué se dan? Porque ya bueno, y claramente también lo ha dicho el doctor Pozo, ¿no? Hay un conjunto de herramientas que han venido regulando esta materia, a lo cual sumamos algunas cosas. Por ejemplo, se puede dictar una medida cautelar para conseguir, en este caso, en tanto hay un proceso largo pues, de desalojo, conseguir la desocupación del bien. No, pues. No, porque el artículo 679 del Código Procesal Civil lo que claramente establece que uno de los supuestos que tiene que darse es el abandono del bien. Oye, entonces si hay abandono, ¿ya para qué me voy a preocupar de un desalojo? ¿No? Entonces hay un contrasentido en ese artículo. Entonces, conseguir primariamente, de manera inmediata, rápida, una desocupación y después se ventile cualquier problema en la relación arrendatario-arrendador no es posible vía una medida cautelar. La cláusula de allanamiento, esta que estuvo regulado, de allanamiento ya claramente no tiene nada, pues, porque un allanamiento estructuralmente es el sometimiento que se hace de todas maneras a una situación determinada que ante el incumplimiento fáctico y exacto de lo que se está dando, no queda otra que aplicar justamente una solución acordada por las partes. Pero si se dan los actos impugnatorios, las excepciones y todo lo demás, ahí no hay allanamiento. Entonces, queda claro entonces que en este sentido, lo que se está buscando de una u otra manera es establecer un mecanismo de solución, pero que en la siguiente lámina yo quiero resaltar un poco la estructura general porque nos mira siempre a este actor que es el Poder Judicial que nos llevó o ha llevado a los legisladores a tratar de plantear esta solución. La siguiente, ¿no? No, la siguiente todavía está antes. ¿Cuál tenemos? Miren. Está claro que la idea es de una u otra manera reducir la actuación judicial. Yo escuché ya en vigencia de la norma, a Francisco Avendaño, perdón, hijo de Jorge, con un planteamiento diferente, donde es cierto que se identificó el Poder Judicial como el actor de la problemática, se plantea de una u otra manera un manejo en sede administrativa de todo lo que es la información de arrendamientos, y él hablaba de la actuación de desalojos a través de privados. Porque él decía, bueno, de una u otra manera, seguir pensando en el Poder Judicial, esto no va a cambiar. Es, en el fondo, al margen del análisis legal de su propuesta, en el fondo es la misma inquietud, ¿no? El problema central está en la demora que se va a dar en el Poder Judicial. Como bien dijo Jorge, estos días puestos en la norma pueden parecer, pues, evidentemente, los banderines, los esquiadores, pues nadie los respeta finalmente. Bueno, hay esperanza en este caso. Y en torno a esa esperanza sí hay hechos concretos en la norma, y en esta estructura un poco lo miramos. La norma tiene tres etapas, ¿no? La etapa de formalización notarial, la etapa donde de una u otra manera se da pues, este procedimiento de constatación a cargo del notario, y finalmente la actuación de desalojo por parte del juez de paz. ¿Qué es lo que se ha hecho? Evidentemente la norma es importante, que ha limitado estructuralmente la actuación del juez de paz a este acto de desalojo. Y está claro, la no posibilidad de impugnación, en todo caso con efecto suspensivo en este caso, de una u otra manera garantiza pues que podamos evitar algunas medidas dilatorias. Esto es evidentemente el corazón central de la norma. Yo quiero ahora sí retroceder a la lámina anterior por una precisión, no por discrepancia, sino porque en todo caso es una sugerencia. La siguiente es esta del signo de interrogación, la anterior. Ahí está. Disculpen que hay que recoger los ojos porque ya los años pasan. Miren, existe un reglamento, se va a dar un reglamento, mi conclusión es que no. O sea, la norma no prevé un reglamento y no va a salir un reglamento. Eso es lo que yo entiendo y claramente va a ser así. Hay un 10% de normas que han venido dictándose para que se emitan reglamentos.
E inclusive hay un montón de normas que no han sido reglamentadas. Desde el año 2005 hay más de 50 normas, leyes, que ya están vigentes, pero como no sale el reglamento no se aplican. Por ejemplo, a la asignación del CIS a mayores de 17 años en extrema pobreza. No funciona, no existe, pero hay una ley que ya está vigente. Pero la norma manda a hacer un reglamento y no se dictaba el reglamento para nada. Y hay normas de salud, hay normas diversas. Y lo que comentó Jorge preocupa también, el hecho de que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda va generando las ideas de algunas exigencias, como por ejemplo el hecho de esta acreditación del pago de tributos y todo lo demás, que no está en la ley. Entonces, si bien es cierto, yo estoy convencido, no va a haber un reglamento, está claro, no hay un reglamento. Lo que sí es necesario en un momento determinado es la ampliación de la ley, está claro. El debate jurídico ha ido generando distintos supuestos que van a tener que ser contenidos y llenar algunos vacíos de la propia ley. ¿Por qué no es necesario entregar al Ejecutivo el desarrollo de una intención legal, en este caso, que busca, repito, no ser modificada? Y a veces en el desarrollo de la norma vía reglamento, muchas veces se altera el espíritu mismo de la ley. Entonces, lo que como solución legal, como planteamiento, evidentemente hay toda la discrepancia del caso, no dudo, pero como planteamiento es que nos encontremos y entendamos claramente que aquí lo que necesitamos es una posible, con algunos vacíos todavía puntualizados, todavía no urgentes, me queda claro a mí, pero sí puntualizados para que pueda a futuro generarse de repente una norma ampliatoria que vaya, repito, siendo nutrida justamente con debates como estos que se dan. Ahí lo principal, pues, cuando venga realmente la verdadera actuación de aplicación de la ley, pues, porque todavía estamos en esta etapa de debate, todavía contratos que se van formalizando, desalojos todavía con esta norma, los veremos de acá a varios o muchos meses más todavía. La siguiente. ¿Por qué el notario? ¿Por qué se eligió al notario público? Es decir, ¿por qué el actor central fue el notario? Creo que primero tenemos que posicionarnos y ubicarnos claramente en la convicción que se tiene con respecto a la importancia de la seguridad jurídica como valor esencial del derecho, la importancia justamente de la seguridad jurídica a través de vertientes como la protección a titulares de derechos, el fomento al tráfico jurídico, la titulación auténtica como tal. Todo esto engloba justamente el marco de dos actores centrales, notario y registro, está claro. De una u otra manera, permitiendo a través de actuaciones, repito, fedantes, caso del notario, registros a través de inscripciones, en este caso, con efectos sustantivos, relativos o principios como legitimación, buena fe registral, oponibilidad, etc., nos permite en todo caso convencernos de que la seguridad en las relaciones jurídicas patrimoniales está pasando por una titulación auténtica. Entre un contrato no solemne, no firme, un contrato, repito, hecho por las partes, sin formalidad, sin, en todo caso, refrendo de fe pública notarial, o inclusive en su momento, que no es el caso, de inscripción, tiene pues evidentemente una categoría más débil con respecto a aquel que sí protege. Si tenemos elementos, reglas de protección a utilizar, bueno, utilicémonos. Entonces el legislador ha mirado al notariado en ese campo, en ese marco de actuación. Porque lo que ha buscado, como vimos en la primera parte, donde la norma de actuación tenía una etapa de formalización, una etapa de constatación de los hechos para el desalojo, que no estaba pues en función de un notario, y finalmente la actuación del juez de paz, la norma lo que ha buscado es reducir la actuación del juez de paz y quitarle una primera parte, digamos, de constatación y entregársela a este sujeto fedante llamado notario. ¿Está claro? Entonces, esta fe pública notarial, esta imposición de creencias, nos va a ayudar bastante en este caso. Y mira la siguiente. Y claro, miren, la norma ha pasado por diferentes actuaciones de fe pública. Uno, por ejemplo, nos habla de la certificación de firmas contenidas en el FUGA. Pero certificación, como bien dijo Jorge, que pasa por un conjunto de actos administrativos complementarios. O sea, ni siquiera solamente es una limitación a certificar la identidad de la firma como el sujeto que la ha emitido, no. Tenemos la extensión de la escritura pública con contenido de fe pública, por lo tanto, imposición de creencia en elementos determinados como capacidad, comparecencia, libertad, conocimiento, etc. Por otro lado, tenemos el cursar las cartas notariales, que de una u otra manera pasa a ser también una actuación fedante de los elementos de entrega que complementariamente al Código Procesal debería ejercer pues, el notario. Esta acta de notoriedad
Esta acta de notoriedad de una u otra manera pasa a ser un título ejecutivo. ¿Y qué está haciendo el notario acá? Realmente se está metiendo a la implicancia de un proceso contencioso, ¿no? Como bien se dijo, el notario está limitándose a constatar hechos determinados, simples hechos determinados. Luego, esta incorporación de acta a un protocolo notarial, o sea, llevarlo a un acto de formalización, de conservación, en todo caso, y permanece en el tiempo, como se sabe que es una de las funciones, de las 4 funciones básicas del notario. Y finalmente la emisión de copias certificadas que van a ser remitidas al juez de paz. Señores, esta lista de actuaciones, y lo digo principalmente a los notarios acá presentes, esta lista de actuaciones están, que yo sepa, en el quehacer casi diario del notario. O sea, la norma no ha inventado una actuación procedimental diferente, etc. Ya estas actuaciones notariales existen como tal. Y lo digo porque más adelante lo vincularé al tema de la oposición, donde me acuerdo un evento determinado al pasado, había como un debate, ¿no? Sí, hay una posición de tercero, hay que aceptarla, no queda otra, o no hay que aceptarla. Pero miremos entonces, ¿por qué se quiso al notario, señores? Porque nuestro sistema de protección en el Perú, que no tenemos un sistema anglosajón, nuestro sistema de protección latino nos lleva a un registro destinatario de inscripciones y finalmente a un sujeto emisor de titulación auténtica, válida, que genere efectos a terceros, que de una u otra manera pues garantiza una imposición de creencia. Ya lo dudamos porque finalmente actúa el notario. Bien o mal sujeto que interviene, privilegiado para el quehacer de algunos, pero jurídicamente ese es el papel que juega en nuestro sistema. Si tenemos ese actor, oye, la norma ha decidido darle todo esto, pues, todo esto que está acá. Pero todo esto que está acá, existente ya dentro de la propia competencia, ahora regulada en el Decreto Legislativo 1049, la ley del notariado. Hay actuaciones, digamos, lógico, hay derivaciones, hay algunas precisiones complementarias, pero actuaciones estructurales diferentes no es el tema de fondo. La siguiente. Bien, pero no siempre se eligió al notario. Quiero un par de láminas solamente para precisar, ¿no? O sea, como que el tema está balanceado, es decir, los actores, y en este caso el Ejecutivo, a la emisión de normas legales como el decreto legislativo, hubo la delegación de facultades a través de la ley 3823. Y a pesar de que la ley estableció claramente que estas disposiciones no implicarían restringir las competencias notariales y registrales, en ejercicio de esta ley de delegación, el Poder Ejecutivo dictó 2 decretos legislativos. La elección en ese momento del Poder Ejecutivo fue diferente a esta que estamos analizando hoy día con la ley de desalojo notarial, o con de desalojo con intervención notarial. ¿Por qué? Ahí fue más bien no mirar al notario, sino saltarse al notario, está claro. Y vemos, por ejemplo, que en el decreto legislativo 1400, que aprueba el régimen de garantía mobiliaria, miren la forma que establece el artículo 6.3 para el acto de formalización. O sea, para los supuestos, en todo caso, que inclusive van a terminar incorporándose en un registro, ¿está claro? Y es, primero, puede formalizarse, hablo de la garantía mobiliaria, que es el sin posesión, porque la posesión es la típica entrega de joyitas que se hacen a veces en algunas instituciones financieras, ¿no? Esta entrega sin posesión puede formalizarse mediante escritura pública. Ah, bueno, supuesto formal ya existente. Firmas legalizadas, firmas digitales, dice, o firmas manuscritas. Ah, o sea, un instrumento con simple firma manuscrita pues está puesto en una categoría similar de la propia escritura pública. O sea, el actor que va a formalizar una garantía mobiliaria puede utilizar tanto una escritura pública, un documento con firma legalizada, es decir, puede protegerse por la titulación auténtica, o puede optar en paralelo simplemente por una elección a través de una firma manuscrita. Y terminando esto en un sistema simplemente electrónico de incorporación de información. O sea, el papel de registro SUNAR es administrar un sistema de incorporación de información que no puede estar sujeto a calificación. Oye, esta norma entonces se fue por un camino diferente a lo que miraron los legisladores en esta ley de desalojo con intervención notarial, está claro. En la segunda se eligió al notario, en la primera se entendió que el notario es una tremenda traba burocrática, está claro. Y otra norma, la siguiente. El decreto legislativo 1409, que ha establecido justamente este régimen societario alternativo denominado sociedad por acciones cerradas simplificada. Señores, en una escritura pública, como decíamos, introducción, cuerpo, conclusión, al margen del tema de estructuras, encontramos fe pública notarial, capacidad, comparecencia, libertad, entrega de bienes, etcétera, etcétera, y todos los elementos naturales que están en el decreto legislativo 1049. Y surge pues una propuesta legal para la constitución de sociedades, esta vez
sin instrumento notarial. Es decir, la norma habla que las sociedades se constituyen mediante acto jurídico, ¿de acuerdo? El documento privado que contiene el acto de constitución se genera mediante el uso de ¿qué? Paso por el notario, ¿no? El uso del sistema informático de SUNAR, que es un sistema que apunta a un enlace de interrelación notario-registro en la vía de entrega de instrumentos electrónicos. Entonces, y el documento electrónico firmado digitalmente por los accionistas fundadores es título suficiente. O sea, el documento electrónico con firma digital es título suficiente para su inscripción. ¿Y el notario? ¿Dónde está el notario? Bueno, entonces, para algunos en general el tema está balanceado. ¿Está bien? Mucho más notario, no, pues acá hay dos decretos legislativos que no les ha gustado el notario. Entonces, señores, yo soy convencido evidentemente del sistema de protección jurídica a través de notario registro, al margen de que las funciones puedan tener algunas variables. Pero convencido, ¿por qué? Porque un sistema de protección alternativo es un sistema de seguro de títulos con un tremendo impacto económico que de una u otra manera no opera en nuestra realidad. Un sistema mixto no existe, la verdad. Un sistema mixto no existe. Entonces, de una u otra manera, creo que esta elección en la norma de desalojo notarial tiene que ver exactamente porque se está escogiendo instrumentos donde el notario ya ha venido interviniendo. Y notarios, ustedes no vean esta norma tampoco como aquella que nos ha metido de repente un procedimiento tedioso y todo lo demás, y aquí sí hay que hacer un comentario. A ver, en realidad los notarios, no todos, pero muchos, incumplen un precepto claro en la ley de notariado. El notario tiene la obligación de cumplir su servicio a cuanta persona lo requiera. Si yo quiero que mi amigo Jorge González Loli me extienda una escritura pública, él me la va a extender. Él no decide si quiere o no quiere, él me la va a extender. Si yo quiero en este caso que un notario me lleve un proceso de prescripción adquisitiva, él lo tiene que hacer. ¿Y qué pasa? Hay que aceptar, es cierto, y lo digo en aras básicamente de las mejoras que se espera cuando la sociedad entrega una norma como esta al notariado. Es decir, ¿qué se espera? De una u otra forma, que no toquen la puerta a una notaría y alguien le diga, no, eso yo no lo llevo. Está claro. Eso no sería posible. Pero pasa en la prescripción, por ejemplo. Si uno va a un notario, digo, oye, señor, tengo que seguir un proceso de prescripción adquisitiva notarial. No, discúlpame, eso yo no lo tramito. Pero como que no lo tramitas si la norma es impositiva? En todo caso, acuérdate que tú brindas un servicio público. No eres funcionario público, pero brindas un servicio público. Acá sí hay que, en todo caso, importante tomar en cuenta esto. Y también tomarlo en cuenta en el sentido siguiente. La norma ha optado por dos instrumentos, ¿sí o no? El formulario único de arrendamiento y la escritura pública. Bien o mal, no es el notario quien elige. Es en este caso el actor, la parte contratante quien decide utilizar qué tipo de instrumento quiere utilizar. ¿Está claro? Porque podrá ser un tema de costos. En cuanto a seguridad jurídica, yo no niego que la escritura pública, por mucho complemento administrativo que tenga el FUA, pueda, digamos, nunca ser elevado a esa categoría de la fe pública contenida, vuelvo a decir, en la escritura pública. Pero la elección jurídica ya está dada, los caminos son dos y quien decide en este caso es el interesado. ¿Está claro? Entonces el notario tiene que tener la capacidad de generar un instrumento, escritura pública sin minuta para estos casos, o tener a la mano claramente el FUA con todo lo que tediosamente puede significar para la notaría, pero con la obligación de ser utilizado por el notario porque la norma es impositiva. Eso está claro. ¿Qué más? En este aspecto, la siguiente, perdón. Quiero pasar a algunos aspectos puntuales y la exposición, que quede claro, es el cierre de la exposición. De una u otra manera vamos a ser un poco, no cortos, pero de una u otra manera no extendernos tanto. Lo digo para efecto de que dejar los espacios para las partes que van a venir del evento. Miren, la competencia notarial. Miremos la estructura que le dije antes. Una etapa de formalización del contrato de arrendamiento, una etapa del procedimiento de constatación notarial y finalmente, me olvido pues, porque no es notarial, obvio, la actuación del trámite judicial de lanzamiento. La primera etapa de formalización del contrato de arrendamiento, está claro que ahí la competencia notarial se da en la aplicación de las normas en general. ¿Está claro? Hubo análisis, algunas discrepancias, vista la norma mejor, la conclusión personal que tengo está clara, es esa. Es decir, si yo quiero, por lo tanto, yo tengo un inmueble en Lima y me voy a desplazar hasta el Callao, puedo utilizar otro distrito mejor creo, bueno, me voy a desplazar hasta Cañete, está claro,
de una u otra manera, no hay problema pues, porque finalmente son las partes contratantes que han ido al notario, el notario no sale de su espacio territorial y este no está dentro de la norma prohibitiva porque primero es un acto de administración y finalmente el notario puede usar el biométrico también. Entonces, el acto de formalización del contrato, propiamente dicho, el acto de formalización del contrato puede hacerse, que quede claro, en un notario que puede estar en un lugar de ubicación distinto a donde está el inmueble, y esto es por el desplazamiento de las partes contratantes. ¿Okay? Ahora bien, pero la parte del procedimiento notarial propiamente dicho que establece esta norma, de esta constatación notarial, de el vencimiento del contrato, de la constatación de la resolución por falta de pago, etc. Esta etapa claramente, sí, la norma ha establecido una competencia, como lo dice el artículo 3 de la ley, estrictamente para los notarios que están ubicados dentro de la provincia en la que se ubica el inmueble, en este caso arrendado. ¿Eh? Aquí quede claro, digamos, no encuentro ahorita, por lo menos en este espacio, Jorge lo escuchaba comentar algo similar, creo que esta, digamos, precisión básicamente atiende a no confundir, porque inicialmente pensábamos a veces que no, como consecuencia del procedimiento, el procedimiento comienza con los contratos de arrendamiento. No, pues los contratos de arrendamiento están sujetos a la contratación frecuente que se va dando, de los cuales quizás, ojalá, un porcentaje bastante menor pasarán a una etapa de necesidad de activar este procedimiento de desalojo con intervención notarial. La siguiente. La siguiente y la siguiente. Se ha dormido el doctor. La siguiente. No, literalmente se ha dormido, ¿eh? No, mentira. Bien. Esto solamente era la norma general, como vemos, ya la comenté antes con respecto al hecho de que si hay biométrico, el notario podía extender su competencia. Pero esa preocupación de esta norma no viene al caso por cuando estamos hablando de un contrato de arrendamiento, por lo tanto un acto de administración, no es un acto de disposición ni gravamen. La siguiente. Ahora bien, este tema medular del consentimiento unánime y la oposición. Realmente, yo soy consciente, y de veras me preocupa también, que estamos a merced de la decisión de los notarios. No a nivel grupal, no a nivel de los colegios, no, sino de la actuación de cada notario. Cada notario, ¿en qué va a ser el día que se formule esta oposición o algún tipo de oposición? Aquí yo quiero hacer primero algunas precisiones que están en la norma, un orden de la norma, básicamente, y después hacer algunos comentarios que pueden ser discrepantes, pero sería la parte final a utilizar. Miren, está claro que la ley 26662, la ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial, regula dos aspectos: la necesidad de este llamado consentimiento unánime para los procesos no contenciosos, consentimiento unánime que puede ser en este caso expreso o puede ser tácito, ¿no? Expreso cuando suscriben a las partes interesadas, o tácito cuando, por ejemplo, se hacen publicaciones y nadie se opone. ¿Está bien? Ahora bien, más allá del consentimiento unánime, se regula una acción posterior que es la oposición, lógico. ¿Pueden oponerse? Sí pueden oponerse. Claro que la ley fue una ley pues dada de una u otra manera en un momento determinado donde se estaban incorporando nuevos procesos, por lo tanto, como que no había que cuidar mucho la reacción de algunos que no estaban de acuerdo en que el notario vea asuntos no contenciosos, y la norma aceptó la oposición por oposición. Y sucede lo que sucede hoy en día, que es un laberinto, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, sucesiones intestadas, donde alguien simplemente por fastidiar, abogados que leen algunos edictos, etcétera, y presentan escrito de 2 líneas al notario, me opongo. Y el notario, ¿qué tiene que hacer? Simplemente, nada más que, como bien dijo Jorge también, todo lo que voy a decir también de Jorge en cada parte, ¿no? Es un buen amigo. Miren, ¿qué tiene que hacer el notario? Derivar pues al Poder Judicial, que es lo que le toca. Pero miren, señores, aquí hay un tema que sí es importante. Y justo le pregunté a Jorge mientras estábamos sentados: oye, tú como notario, hay un asunto no contencioso, por ejemplo, que es la adopción de personas capaces, cuya formalización de ese asunto no contencioso es la emisión, la extensión, la formalización de una escritura pública. ¿Has tenido alguna oposición en la escritura pública de este caso? Y si la tuviesen, ¿qué harían si alguien se opone a su escritura pública que está cerrada, que ya tiene fe pública de la libertad, capacidad, comparecencia, etcétera? A pesar de que está puesto como un asunto no contencioso, sin duda ustedes van a decir que es un instrumento público, está cerrado, y que inicien los mecanismos legales correspondientes. Es decir, si alguien quiere anularlo, que vaya a la nulidad pertinente, si quiere algo, ¿no?
Pero no veo un notario que simplemente esté agarrando y esté haciendo algo no contencioso o procedimental, para decirlo de una manera más abierta, con la escritura pública como consecuencia de la oposición. ¿Qué sucede acá? Miren bien, en primer lugar, que la norma no ha creado un inciso más dentro de la ley 26662 y ha puesto desalojo con intervención notarial. No lo ha puesto, ¿eh? Ha puesto un mensaje supletorio de aplicación. Eso es lo que ha hecho la norma. Y si yo veo el conjunto de instrumentos que puse antes, donde está la actuación notarial, en mi opinión, el notario, voy a decirlo un poco más feo, en mi opinión el notario está obligado a no hacer nada ante una oposición. Hablo de una reacción del tipo de asunto no contencioso. Perfecta la recomendación de Jorge. Cuando mando la comunicación al juez de paz, dejaré constancia de estos elementos que se han dado acá. Pero está claro por qué, señores, porque miren, la idea en primer lugar es que estamos hablando de un hecho tan cerrado como la escritura pública, la constatación de hechos determinados que están en esta acta que doctrinariamente es acta de notoriedad, está claro, que es este título que genera el notario. Estos hechos no hay forma como de elevarlos a un elemento diferente. Ahora, ellos pudiesen decir algo adicional, no, se han sometido, han suscrito una cláusula de allanamiento y una cláusula de sometimiento. ¿Y qué pasa con los terceros? Yo creo que hay un tremendo problema en la norma legal con los terceros, no lo dudo, ¿eh? Ahí está la flecha, digamos, que va a disparar esta norma, eso está claro. Pero no me preocupa el espacio notarial, yo creo que el notario simplemente va a hacer eso. El notario, ante los instrumentos que ya se suman a la actuación que tiene al día de hoy, es decir, a la función notarial actual, el notario simplemente va a seguir corriendo traslado cuando no se den, cuando sean esos dos supuestos, extiende el acta, y con respecto a lo demás, lo correrá traslado a juez de paz. Y ahí está el problema principal, está claro, porque en el espacio judicial veremos pues donde se da básicamente que alguien diga, oye, espérate, ¿y dónde está el derecho de defensa del tercero? Etcétera. Y esa es la gran preocupación. Digo la gran preocupación porque estos espacios van a ser interesantes, pero es la verdad que el actor central está en el Poder Judicial. Entonces, a nivel de la acción notarial, en mi opinión, en la actuación notarial, la posibilidad de una oposición debería ser recepcionada como simplemente una información que complementariamente podrá ser puesta en conocimiento como un espacio dentro del acta final, pero que no está cambiando un elemento de la norma y no está atacando, que es lo principal, el instrumento ya emitido, el instrumento ya generado. ¿Está claro? La siguiente. La siguiente. Ahora, no, la anterior. Miren, aquí también quiero hacer una precisión. A ver, la norma, dentro de la oposición, bueno, la oposición que se puede formular, que puede formular el arrendatario, una que ya veíamos que era acreditar evidentemente el pago, dos, la modificación, cláusulas adicionales, la ampliación del contrato de arrendamiento. Pero el inciso, en este caso C del artículo 8.3 de la ley, habla claramente, también la oposición dice por el incumplimiento de las formalidades establecidas por la presente ley. Y aquí también quiero hacer una precisión para los amigos notarios y para el público en general, que tenga que se vea en todo caso inmerso en esta actuación de esta norma. Esto tenemos que mirarlo como un número clausus. Esta lista tiene algunos elementos de formalidad de la norma. Si alguien me dice, no, te has olvidado de este, puede ser. Pero señores, tiene que ser un número clausus. No podemos entender este inciso de incumplimiento de formalidades en el sentido más extenso de la palabra y que esta sea la puerta abierta para que también se genere cualquier tipo de oposiciones. No, de ninguna manera. Y yo creo que mirando la norma vamos a ver que aspectos formales están claramente detallados en la norma. Es decir, que el contrato de arrendamiento deba estar contenido en el FUA o en la escritura pública. Son dos posibilidades, está claro. La idéntica formalidad para modificaciones adentas a contratos, está claro. Es decir, los contratos ya existentes pueden someterse a este marco de esta norma, está claro, a través de cláusulas adicionales o cláusulas de modificación o ampliación, o como bien dijo Jorge, de repente alguien opta por resolver el contrato y hacer un nuevo contrato. Bueno. Luego, que conste la cláusula de allanamiento y sometimiento. Claro, pues, obvio, pues si no existe, a pesar de que la ley puso como su corazón principal, ahí está el latido central de lo que quiere reformar el legislador, si a pesar de esto no encontramos estas cláusulas, obvio, no se cumplió la formalidad. Luego, en quinto lugar,
debe constar la ubicación del inmueble individualizado. Aquí voy a una lámina posterior a hacer la precisión de opinión mía. Y finalmente debe constar la cuenta de ahorro a la entidad financiera o cooperativa. Una ley ahora última que lo que ha hecho ahora también es adscribir a las cooperativas al control de la Superintendencia de Banco y Seguro. Entonces podemos hablar de entidades financieras en general y las cooperativas también. Miren, esto también es importante, repito, concluirlo. De repente existan algún tipo de instrumentos de consulta que se generan a través inclusive de los órganos competentes dentro del notariado. Lo importante es que esto no puede ser un espacio abierto. Miramos la norma y la norma tiene un conjunto de formalidades ya enunciadas, no hay más, está claro. Repito, si alguien dice, no, te has olvidado leer esta, puede ser, aceptemos que puede haber un error, pero tiene que ser un número cláusula, tiene que ser un número cerrado, no puede ser un número abierto de, repito, incumplimiento de formalidades, porque este es el otro problema. La norma finalmente caería en vacío. La siguiente. Este es el otro tema central. Que el predio esté individualizado y esté determinada su ubicación. Aquí, señores, hay un incentivado para que esto sea así. ¿Quién es el incentivado para que esto sea así? El arrendador, ¿está claro? Normalmente el propietario. Es decir, el propietario en el contrato de arrendamiento, y esto tendrá que ser, repito, supervisado, velado, hay una función de aconsejamiento que tienen los notarios y que hay que activarla acá de esta manera, es decir, cautelar claramente que el arrendador aproveche esta oportunidad de formalización del contrato de arrendamiento para ser lo más descriptivo posible con la ubicación del inmueble. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque esto sí no puede generar confusión. Ponerte en todos los supuestos posibles. Y aquí quiero hacer algunas precisiones. Cuando hablamos de individualización, podríamos llevarlo a nivel de 3 categorías. Uno, la individualización registral, es decir, cuando pensamos que en el registro ya se ha abierto una partida registral para esa unidad mobiliaria que es materia de arrendamiento. Una segunda acepción que es administrativa, es decir, cuando ya tenemos una demarcación, una unidad física reconocida administrativamente por el ente de control, la municipalidad, con, repito, una asignación numérica, etcétera, que, repito, permite esta vez darle una calidad especial, por lo tanto, redundantemente, individual a esa unidad. Y finalmente, cuando existe la posibilidad de un reconocimiento físico. Realmente, esta decisión la va a tomar el arrendador, pero en la exigencia complementaria interviene el notario. ¿Cuál es? La siguiente lámina. Esta es una jurisprudencia del Tribunal Registral, y en esta jurisprudencia del Tribunal Registral, ¿qué encontramos? Aquí lo que se ha pretendido es la inscripción de arrendamiento sobre parte de un predio. ¿Y qué ha optado? ¿Cuál es la conclusión de la jurisprudencia del registro? Si tú ya sé que por si acaso el arrendamiento no está destinado, no tiene una obligación la ley de desalojo con intervención notarial de que se inscribe en los registros públicos. Esto lo recojo básicamente como una concordancia para poder comentarlo. Miren, el arrendamiento sobre parte de un predio, según la jurisprudencia del registro, si tú quieres inscribir el arrendamiento que recae sobre parte de un predio, hay que acompañar documentación que está en una directiva. ¿Y esta directiva qué cosa contiene? Plano perimétrico, plano de ubicación, memoria descriptiva, con, en todo caso, referencia a coordenadas. Yo puedo tener un terreno grande inscrito y puedo dar en arrendamiento para una cochera, qué sé yo, la mitad de ese terreno, claro. ¿Es posible? Bueno, realmente es posible, pero lo importante aquí, viene el caso, creo que tenemos que sumar la información necesaria que nos permita la individualización correcta del predio, pero determinados en el momento del contrato de arrendamiento. Todo lo que deje abierto el contrato de arrendamiento para el momento donde las partes ya no se quieren, está claro, lo bonito es el día del matrimonio, ¿no? Cuando todos están besando, todo es bonito, la luna de miel, que es este momento donde firmamos el contrato de arrendamiento. Pero cuando ya comenzó el odio, todo lo imperfecto lo vamos a tratar de utilizar a favor contrario. Entonces, el que está incentivado para determinar cómo quiere interpretar el predio individualizado con la debida ubicación es el arrendador, ¿está claro? Y si el arrendador no quiere tener problema, y esto depende del tipo de predio, ¿no? Hay predios en quintas, hay casas, hay terrenos, etc. Las variables de información creo que pueden ser diversas, ¿está claro? Aquí solamente entonces resaltar este mensaje de la norma. La norma le está entregando al arrendador esa gran posibilidad de evitarse problemas posteriores, incluyendo el cambio de una simple chapa numérica de la numeración de un inmueble. Porque si tengo elementos claros y directos de ubicación complementarios,
que me cambie la identificación donde decía casa 3 en una quinta, ahora pone que significa casa F, no me va a hacer ni cosquillas, está claro. Entonces, esto creo que es importante resaltar. La siguiente. Finalmente, acuérdense que los míos eran temas complementarios, está claro. Finalmente, solamente resaltar dentro de esta labor de formalización del contrato de arrendamiento y la competencia para accionar vía proceso de desalojo, la facultad, en todo caso, que tienen que se dan, en dos situaciones concretas. Uno, en el caso de los copropietarios, ¿no? En el caso de los copropietarios, está claro, para la suscripción del contrato de arrendamiento, lo que se requiere es la intervención unánime, en este caso, de todos los copropietarios. Hablamos para la intervención de la etapa 1 de la norma, ¿está claro? Y esto, por mandato expreso del artículo 971 del Código Civil, que claramente dice: las decisiones sobre el bien común se adoptarán por unanimidad para disponer, gravar o arrendar el bien, ¿está bien? Pero ¿qué pasa en todo caso con respecto a la facultad que pueda o no pueda tener un copropietario para accionar, en este caso, un tema de desalojo? Bueno, ahí aplicamos el artículo 979 del Código Civil, que lo que establece es: cualquier copropietario puede reivindicar el bien, asimismo puede promover las acciones posesorias, los interdictos, las acciones de desahucio, aviso de despedida, etc. Y desahucio, está claro, ya saben ustedes, el marco de actuación en vigencia cuando se redactó pues nuestro Código Civil. Por lo tanto, sí puede un copropietario accionar el proceso de desalojo. Y finalmente, así es. Lo mismo con respecto a sociedades gananciales. El artículo 313 del Código Civil no ha optado, como sí primigeniamente lo hacía pues el Código de 1936, la representación de un cónyuge a otro, ya no existe. Por lo tanto, corresponde a ambos cónyuges la administración de los bienes sociales, de ese patrimonio autónomo, ¿está claro? Eso con respecto a la suscripción del contrato. Pero con respecto a la actuación procesal, el artículo 292 del Código Civil, concordante con el Código Procesal Civil, permite pues que uno de los cónyuges pueda justamente intervenir en los procesos de desalojo. Dicho esto, solo quiero terminar con lo siguiente. O sea, comentar con, finalmente, el tremendo, realmente, responsabilidad que la norma ha entregado al notariado. Y lo digo al notariado por un espacio de mayor, posibilidad de decisiones en el interior. ¿Qué quiere decir? No hay una sobrecarga que de una u otra manera pues hace que el notario no pueda realmente tomar algunas decisiones determinadas. Permite justamente el espacio como los propios colegios de notarios, que yo creo que de todas maneras tienen que ir elaborándose algunas propuestas en su momento para que algunos vacíos que pueden darse y mejoren la actuación de ustedes puedan, repito, ser emitidas por el propio Congreso en su momento. Pero en este caso la norma apuntaba a dos elementos que yo quiero resaltar, que dije antes. Uno, entendamos pues necesariamente que esta oposición de terceros, está claro, debe tener un tratamiento no de miedo hacia el notariado, está claro, ¿sí? Porque ustedes no están haciendo otra cosa que emitiendo instrumentos que, repito, están establecidos claramente en el Decreto Legislativo 1049. Lo que sí van a tener es que dar información. La solución de Jorge es una imaginativa y creo la comparte y es válida, pero claramente, repito, no debemos entender estas oposiciones, repito, para que mañana más tarde cerremos pues la posibilidad de arrendamiento. Oponerse en arrendamiento, todo sería en materia de oposición, no existiría norma. Y evidentemente también entender, háganse ustedes su propia lista, cada notario hará su propia lista de formalidades contenidas en la ley. Bueno, entonces si esa no se cumple, bueno, acepta la oposición, pues está claro. Pero no estemos a merced de la formalidad escogida por esta vez lo que ya se encuentran en pleno litigio, ¿está bien? Eso que quede claro. Bueno, y finalmente una invocación también a los abogados, que de una u otra manera entiendan que el mercado laboral va más allá, evidentemente, de fomentar los litigios, eso está claro, de veras que sí es. Y finalmente solo decir que existe una labor legislativa permanente en el Congreso, de por sí, ya no por esta ley, pero sí por unos espacios de lo que ha venido dándose en la comunidad jurídica con los otros procedimientos de arrendamiento. Sí es necesario, digamos, que se comiencen a generar algunos proyectos de ley, y entiendo que en ese espacio se encuentran algunas personas. ¿En qué sentido les decía? Por ejemplo, la competencia del juez de paz, o sea, basta que se expresa para efecto de no estar a merced de estos acuerdos plenarios que de una u otra manera simplemente llevan a una interpretación que en estricto de la norma puede ser válida, ¿ya?
pero que operativamente, esto suena un contrasentido, ¿no? Que alguien que tiene una cuantía determinada, de un valor determinado, tenga que de repente pagar hasta, porque va a llegar a la Corte Suprema, por aranceles judiciales quizás más que la propia renta de varios meses, ¿está claro? Entonces, esto es un contrasentido. Ahí sí basta que la norma haga lo que hizo con esta ley, es decir, ser excluyente en la competencia, es decir, que exclusiva, perdón, para el juez de paz, ¿está claro? Igual, lo digo en este caso, la posibilidad de medidas cautelares. Hay que revisar la posibilidad de que de una u otra manera en procedimientos de desalojo pueda realmente ser inmediato el uso de medidas cautelares. No contemplando el abandono, porque vuelvo a decir, cuando hay abandono, desocupación, que hay una necesidad de ir a un desalojo. Bueno, gracias por su tiempo.